Buenos días. Hace un par de días en la reunión ibérica se trató el tema de la eyaculación precoz, pero quedaron muchas preguntas en el aire y hoy el doctor Gutiérrez, ciñéndose al tiempo que tenemos, que es escaso, nos va a aclarar algunas de esas preguntas. Adelante. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, como es preceptivo, dar las gracias al comité organizador y al comité científico por haber contado conmigo para poder estar aquí con ustedes. Estamos entre amigos y de alguna manera intentar aclarar estas preguntas. ¿Dónde estamos en la eyaculación precoz? ¿Dónde están los pacientes a quien consultan? Para pasar la siguiente, ¿dónde hay que dirigir el...? ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar, digamos, permíteme que me presente representando a la Universidad de La Laguna, al Departamento de Cirugía, al CSEX, que también es conocido en nuestro ámbito, y al Hospital Universitario de Canarias. Aunque realmente en estos momentos prefiero presentarme como un urólogo que hace andrología y que todas las semanas ve pacientes que consultan por eyaculación precoz. Y por tanto, esta charla la voy a enfocar fundamentalmente dando unas pinceladas de nuestros conocimientos, pero como digo, fundamentalmente la quiero enfocar en un sentido práctico y como ha dicho Jesús, que me ha presentado, pues tratar de contestar esas preguntas que en la reunión ibérica al parecer quedaron pendientes. Bien, ¿qué son estas preguntas? Que estamos aquí. Y quiero partir de un concepto muy importante, que los que tenemos experiencia, al menos en mi caso, en medicina sexual, en andrología, pues estamos enfrentando a problemas complejos, ¿no? No ya otros problemas de disfunciones sexuales, sino fundamentalmente, en este caso, la eyaculación precoz. Si no nos olvidemos que vamos a tener este binomio, la complejidad por un lado, y por otro lado la simplicidad con un sentido crítico, porque de alguna manera es como manejar un zoom, o sea, tenemos que desplazar el zoom muy lejos, ver ese digamos, cosmo complejo de lo que hoy hablamos o consideramos eyaculación precoz, pero luego sentarnos al lado del paciente, esto es muy importante, y de alguna manera, preferiblemente con su pareja, y de alguna manera darle un sentido clínico, un sentido más simple, más sencillo, que permita dar alternativas al paciente. Tampoco nos podemos perder en esa complejidad, ¿no? Bien, definir lo que es la eyaculación precoz, yo creo que ya lo conocemos todos. Hay un concepto que es el concepto tiempo, hay otro concepto que es el concepto control y hay otro concepto que es el concepto satisfacción. Tiene que ver sobre todo tanto a título personal como con la pareja. Ese concepto yo creo que ya está suficientemente trabajado por todos. Y no merece la pena que sigamos sobre él. Sí merece la pena que recordamos la definición de la ICEM sobre eyaculación precoz, que ya tiene sus años, la última revisión de 2014, pero bueno, que es realmente copia de anteriores, donde fundamentalmente hay que recalcar ese concepto de un minuto, un concepto un tanto subjetivo y objetivo al mismo tiempo. Volveremos en las siguientes diapositivas. Es necesario que se mantenga eso porque muchas veces necesitamos hacer estudios estadísticos, pero no perdamos de vista en última instancia que se esconde detrás de las P y las N, eso es muy importante. Y sobre todo ese concepto de incapacidad del control del reflejo eyaculatorio que se presenta de una forma irregular y que además crea una frustración en la relación de la pareja, eso es muy importante. Hay un trabajo interesante de este señor Segray, publicado en el Journal of Sexual Medicine en 2010. A mí este trabajo me sigue gustando muchísimo. No pone en duda que realmente se hable de un minuto, porque ya han hecho estudios en poblaciones, en eyaculadores normales, en eyaculadores precoces, etcétera, etcétera, y al final dice, bueno, pues tenemos un punto de corte que es un minuto, es como el 0,15 de la densidad del PSA, por decir algo, ¿no? Pero luego empiezan las discusiones, ¿no? Y sobre todo empieza la discusión cuando hablamos de la incapacidad en el control eyaculatorio y sobre todo esa frustración que crea en el paciente y crea sobre todo en la pareja.
Si todos estos puntos, yo les recomiendo que si tienen oportunidad lean este artículo porque cuestiona muchísimas cosas y haremos algunas referencias a él que estarán marcadas en las diapositivas, claro está, ¿no? Y otra cuestión importante también que tenemos que revisar es la incidencia. ¿Cuál es la frecuencia? Fíjense ustedes, estos son aquellas diapositivas, concretamente del 99, cuando se hablaba pues, de esa alta incidencia de la eyaculación precoz que se mantenía con la edad, efectivamente no se modifica con la edad, y hablamos de más de un 30%. Pero bueno, incluso en este estudio que se hizo en colaboración con nuestra sociedad, pero claro, con un claro sesgo que se puede observar en la diapositiva, y hablan incluso de una incidencia del 43%, ¿no? Permítame que vaya un poquito, no rápido, pero sí dijeron los conceptos que interesa que nos queden claros. Y bueno, si hablamos de prevalencia, fíjense, por ejemplo, este estudio que se hizo, esta encuesta se hizo por internet, muy importante también, cómo se hace la encuesta, qué medios se utiliza, pero fíjense, a una población de unos 1.500 varones se le preguntaba, ¿piensa que eyacula demasiado rápido? Fíjense el porcentaje tan alto que nos podemos encontrar, En cambio, ¿cómo baja al 14,4? Siempre o casi siempre, y cuando se reconoce en la definición de la ICEN, es decir, solo un 6,3%. Quédense con ese dato porque a mí me ha parecido interesantísimo. Supongo que a la mayoría de los que estamos aquí no nos sorprende en absoluto, y entonces, claro, ¿por qué se puede justificar esto? Claro, porque una cosa es establecer la eyaculación precoz como queja o establecerla como una disfunción sexual. Son conceptos distintos y en este sentido siempre hay que, de alguna manera, ser críticos y eso, nunca olvidar lo que hay realmente detrás de las P y las G. Eso es importantísimo, ¿no? También incluso el tiempo de latencia, porque una cosa es el tiempo de latencia estimado y otra cosa es el tiempo de latencia medido, con un cronómetro. Normalmente siempre suele haber un desplazamiento tanto en eyaculadores no precoces como en eyaculadores precoces. Siempre subjetivamente tendemos a subirnos un poco más, tenemos más tiempo de latencia, por así decirlo. Y no es lo mismo que sea primaria, que sea secundaria, que sea variable, que sea falsa. Es decir, en un contexto como el actual, donde de alguna manera en algunos sectores de la sociedad y en una cultura como la nuestra, que es una cultura pues de rendimiento sexual, el varón, ya sabemos, debe de cumplir en una sexualidad muy genitalizada, muy comprometida y muy focalizada hacia la penetración vaginal. No se han estimado los tiempos de latencia, por ejemplo, en otro tipo de sexo, o sea, que no sea, por ejemplo, sin penetración, o que sea penetración anal, o que sea sexo oral, etcétera. O sea, hay muchas lagunas al respecto, ¿no? Y desde luego, y en esto me remito al trabajo de Segrave, que ya he comentado, y que hablamos de la causa, pues. Y lo digo desde la práctica clínica. ¿Cuál es la causa? La mayoría de las veces no somos capaces de determinar, al menos en mi experiencia y en la experiencia de este señor, la causa. Por tanto, insisto en esa complejidad. Estamos en un terreno complejo. Es muy importante que seamos capaces de poner los pies en tierra, seamos lo suficientemente honestos, no humildes, honestos, sencillamente honestos, y no vender humo para entender esta complejidad, y de aquí intentar resolver la causa. ¿Qué sabemos? Sabemos que hay un reflejo, eso está descrito, hay un reflejo eyaculatorio, todos sabemos cuál es el proceso de eyaculación, emisión, expulsión, no interesa, no viene al caso. Ahí pueden influir factores médicos. Se habla de la prostatitis, yo tengo más de 40 años de urólogo y he visto 2 prostatitis de verdad en mi vida. 2, como mucho, o 3. A lo mejor es que soy un batata, como decimos en las islas, y no sé diagnosticar. O a lo mejor resulta que muchos de mis compañeros no han sabido hacer un tacto rectal adecuadamente y han confundido un tacto rectal doloroso con una prostatitis. Pero bueno, ahí queda el tema, ¿vale? Y luego también hay un control central, que es un factor psicológico claro, ¿de acuerdo? Vuelve otra vez a surgir lo psíquico versus lo biológico, que parece que nos persigue a los que nos dedicamos a este campo. O sea, por un lado estamos los urólogos, los andrólogos, endocrinólogos, y por otro lado los psicólogos, ¿no? Y me alegro, cosas que se han dicho aquí previamente, es decir, en vez de confluir, nos dedicamos a tirar los trastos los unos a los otros a la cabeza, que no sirve absolutamente para nada, ni para nosotros y mucho menos para nuestros pacientes. Bien, factores biomédicos andrológicos, bueno, la famosa prostatitis, urológicos, infecciones, genéticos, se habla de ciertos factores genéticos,
Yo no digo que no, obviamente, porque esto es multifactorial, es muy complejo, evidentemente, pero focalizarnos en un solo aspecto sí que me parece que es un error. Y luego las comorbilidades, sobre todo la disfunción eréctil por mecanismos que ya todos conocemos y que no procede que volvamos a recordar. Y luego a nivel psicológico está claro, así cualquiera de los que estén en la sala que vea pacientes con eyaculación precoz, fundamentalmente pacientes jóvenes, observará ese ambiente personal, y si viene con su pareja, de pareja, donde la ansiedad, la depresión, el estrés, la intimidad inadecuada, la mala interrelación, incluso relación con la disfunción eréctil aflora. Pero, ojo, no pretendamos resolver el problema, que ese es un gran error de muchos urólogos y de algunos andrólogos también, resolverlo sin mirar a los ojos del paciente. No, eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Y normalmente en una entrevista va a ser imposible. Vamos a necesitar por lo menos 2 o 3 entrevistas, porque el paciente no lo va a soltar todo de entrada. Y si no tenemos paciencia, honestidad y sentido de la profesionalidad y nos sentamos delante del paciente y le miramos a los ojos y le planteamos las cosas claras, que muchas veces el paciente no lo va a aceptar, el paciente lo va a rechazar. El paciente lo va a rechazar. Pero ahí está nuestro trabajo, en hacerle entender que esto ocurre, que esto pasa, y a partir de ahí poder trabajar algo de lo poquito que al menos yo intento desde el punto de vista psicológico. Y siempre, paciente que entra, un paciente que entra al urólogo, que entra al andrólogo, tiene que bajarse los pantalones, tiene que bajarse los calzoncillos y hay que explorarlo. Y si hay que pedirle pruebas complementarias, se le pide. Y saben perfectamente por qué. No hay cosa peor que un paciente, de estos muchos pacientes a mí me vienen rebotados de 20.000 sitios, precisamente porque no le han mirado los ojos, ni siquiera los han explorado. Y luego nos quejamos que hablen mal de los urólogos, que vengan diciendo esto, diciendo lo otro. Pues ahí es donde está la cuestión. Ahí está donde está la cuestión. Ese tema complejo, resolverlo con esa simplicidad. Bien. Que esto causa problemas en la relación de pareja, pues parece ser que es bastante obvio, parece ser, habría que investigar y tener muchísimos más datos. Bien. Y además, bueno, fíjense ustedes, este famoso trabajo de mi amigo Ferran García, cual ya felicité a título privado, pero felicito públicamente por ser el nuevo presidente de nuestra sociedad, pues fíjense ustedes la cantidad de factores descritos que pueden influir en la eyaculación precoz, ¿no? Obviamente hay una relación con la serotonina. Esto se explica, entre otras cosas, por la respuesta terapéutica, en unos casos de una forma, en otros casos de otra, que haya una predisposición, más o menos sensibilidad. Solo sabemos cualquier tipo de sustancia de neurotransmisor, hormona y demás, sabemos que no está tanto en cuanto hay, si menos o más, sino muchas veces la sensibilidad de esos receptores. ¿Y dónde están localizados esos receptores? ¿De acuerdo? Bueno, hablar de la EP primaria como biológica, genéticamente condicionada y relacionada con la sensibilidad a los receptores de la serotonina, bueno, bien, esta es evidentemente una hipótesis que existe, que está ahí sobre la mesa. De lo que no cabe duda es que hay una relación, sea en la primaria, sea en la adquirida, de ansiedad, de reacción psicológica, eso también es cierto, y luego que hay escasa evidencia respecto de la causalidad. Hasta este momento, al menos con los datos que manejamos, no existe unas posibilidades de establecer claramente cuál es la causa. Tampoco a lo mejor es lo más importante. Lo más importante es resolver el problema. El paciente te viene, no, y dígame por qué. Pues no lo sé. Y hay que tener la valentía de decirlo, pues no lo sé. Pero realmente lo que sí, vamos a escucharlo, vamos a verlo, vamos a explorarlo, vamos a intentarle ayudar a resolver este problema, a usted y a su pareja. Eso es lo que importa. Desde un punto de vista clínico, lo dije al principio, me presento aquí desde un punto de vista clínico, con sentido clínico. ¿De acuerdo? ¿Podemos diagnosticar? Bueno, por ejemplo, era famoso cuando el boom de la dapoxetina, bueno, el famoso cuestionario, a mí personalmente creo que no es que sea válido, o no deje de ser, pero su sentido clínico va mucho más allá de eso, es decir, debemos de traspasar, digamos, ese corset que suponen los cuestionarios. Los cuestionarios son buenos, son interesantes, sobre todo para los estudios y para poder utilizar y hacer análisis estadísticos. ¿Podemos tratar? Pues sí, podemos tratar. Ya seguro que lo han visto. El tratamiento etiológico es complejo, la terapia sexual yo la recomiendo y el tratamiento farmacológico también. ¿Por qué no? Tratamiento etiológico prefiero dejarlo, si luego ya en la... ¿Vamos bien de tiempo?
Vale, estupendo. Si ya después en el debate da lugar a que hablemos sobre ello, pero fundamentalmente yo por lo menos trato de hacer estrategias individuales. Lo primero de todo, insisto en lo que dije antes, hay que mirar a los ojos al paciente, hay que hablar con el paciente, hay que explicarle, hay que naturalizar, hay que tranquilizar la situación. ¿De acuerdo? Y luego, para mí, en mi consulta de andrología y medicina sexual y en estos problemas, tranquilidad y relajación son palabras importantes. Y luego ya vienen recomendaciones, la parada, arranque, apretar el glande o no, incluso el prohibir las relaciones sexuales con penetración, ¿vale? Hablar con la pareja, citarlos de nuevo. Y hasta ahí llega mi trabajo. Yo no soy psicólogo y menos psicosexólogo, soy urólogo, soy andrólogo, pero entiendo que el paciente no es un pene con un reflejo eyaculatorio descontrolado. No. No es eso. Es una cosa mucho más compleja. Mucho más compleja, que tendré que manejar de una manera simple y sencilla, pero mucho más compleja. ¿De acuerdo? Muy bien. Tratamientos farmacológicos, pues lo sabemos, los agentes tópicos. ¿Por qué no? Bueno, independientemente que siempre se dice que puede producir disminución de la sensibilidad en la pareja, etcétera, pero yo creo que es una opción, no pasa nada, ¿no? Y hay múltiples en el mercado, incluso se le puede recomendar. Cada vez proliferan más las erotic shop, donde hay todo tipo de productos a este respecto, y a mí me parecen meridianamente serias, ¿no? Estas tiendas, y luego pues los famosos tratamientos orales, ¿no? Tenemos la comipramina, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, la estrella, la dapoxetina, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, los bloqueantes alfa-adrenérgicos y el tramadol. Yo creo que esto ya lo conocemos todo, los agentes tópicos. Con respecto a la clonipramina, es un antidepresivo. ¿Cuál es el problema de los antidepresivos? Que disminuyen la libido, todos lo sabemos, ¿vale? Pero aún y así, muchos pacientes están tomando inhibidores de la recaptación de la serotonina para controlar su reflejo eyaculatorio, aún y así, y les va bien. ¿Por qué? Porque lo cubre la seguridad social. Y no toman dapoxetina porque dapoxetina, que en definitiva es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, con este comportamiento farmacocinético que ya sabemos, pues tiene que pagarlo, a pesar de que efectivamente es el único fármaco que está en su ficha técnica sentado que es para esto, pero tienen que pagarlo. Bueno, seguro, sí. ¿Eficaz? Aquí lo dejo. Luego, si tenemos tiempo, hablamos de la eficacia de la dapoxetina, Lo cual demuestra algo que yo vengo diciendo muchas veces, y lo digo en muchísimos foros, disculpen, esto, bueno, pues se ve que no... Para darle para detrás, aquí, perfecto, ahora sí, muy bien. Disculpen un segundo que no tardo nada, es decir, ¿cuál es el máximo nivel de evidencia y grado de recomendación? Y me mojo. Y si quieren después lo hablamos. Los trabajos publicados en el European Urology, no. Y lo digo aquí y me mojo. No digo que no tenga importancia, la tiene, sí. Pero lo importante es la experiencia clínica. Acuérdense del fenómeno de cuando salió el Taluvien. ¿Recuerdan el Luprima? ¿Recuerdan el Luprima? Que iba a funcionar muy bien y estaba publicado y estaba aceptado por la Agencia Europea de Farmacología o de Fármacos o de Medicamentos, no recuerdo el nombre ahora, EMEA creo que se llama. Bueno, pues no olvidemos eso, desde mi punto de vista. Podremos o no podremos estar de acuerdo, pero me mojo y lo digo, y me sustento y argumento en la experiencia. Donde realmente se ve si un fármaco u un procedimiento quirúrgico funciona o no funciona es en la experiencia clínica. ¿De acuerdo? Bueno, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 todos sabemos por distintos mecanismos que están expresados en la diapositiva que ayuda al control del reflejo eyaculatorio. Los bloqueantes alfa-adrenérgicos, el tramadol ahí se ha quedado. Y esto es curioso porque estas son las guías para la eyaculación precoz de la Asociación Europea de Urología. Y fíjense, por ejemplo, aquí cómo pone con un nivel de evidencia 1A y grado de recomendación A precisamente ese abordaje global del paciente. Lo pueden leer ahí, espero que lo puedan leer. Si no, les paso unos binoculares. Y si no, pues lo que está diciendo es eso. Pero curiosamente pasamos aquí y luego vemos cómo estas guías, curiosamente, hacen énfasis en el tratamiento farmacológico como nivel 1A y grado de recomendación A,
Y en cambio, los tratamientos psicológicos y tratamientos de comportamiento, cognitivos, etcétera, 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 quedan a un nivel más bajo. Curioso, sencillamente lo pongo ahí. O como aquí, por ejemplo, hace énfasis precisamente en la farmacoterapia y en la dapoxetina, como en ese momento, como si de alguna manera fuera uno de los elementos o ejes fundamentales de todo esto, que no digo que no tenga su importancia, pero que tenemos que ser críticos y revisar las cosas. Porque sí, efectivamente, en 1960 tuvimos la primera revolución sexual, ya sabemos por qué. En 1998 la segunda, ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque el tiempo va colocando a cada uno en su sitio. En cambio, esta, que lo he puesto aquí a colores, parece como las revoluciones en colores, como las primaveras, ¿no? Parece que se esperaba algo más. Se esperaba algo más. Parece. A lo mejor no tengo razón, a lo mejor estoy equivocado, me alegraría y luego lo podemos discutir. Bueno, efectivamente, la práctica clínica, por lo menos a mí así me lo indica, hay que combinar ambos tratamientos, la utilización de dapoxetina sí o no, u otros procedimientos farmacológicos, desde luego que sí. Creo que debemos seguir caminando por ahí. Sea como sea, hay polémica, hay revisión. El asunto no está zanjado en absoluto. Por eso volvemos otra vez a preguntar, ¿dónde estamos? ¿A dónde van nuestros pacientes? ¿A quiénes consultan? Bueno, precisamente volvemos otra vez a la complejidad, al sentido clínico. Y esta complejidad es muy importante. Es muy importante que partiendo de esto tengamos el sentido clínico. Ya lo he repetido y no lo quiero volver a repetir. Porque si no hacemos ese trabajo que he dicho de escuchar a estos pacientes, que lleva tiempo, y lleva energía y lleva esfuerzo, estos pacientes irán a otro lado. Saldrán de la consulta echando peste. No se trata de eficiencia, esa palabra que tanto le gusta a los políticos para salir en la foto. Nosotros no tenemos que ir a la eficiencia, al menos yo no voy a la eficiencia, yo voy a la eficacia. Yo veo 10 pacientes, pero los veo bien, no estoy dispuesto a ver 50 pacientes para que usted salga en la foto. Y así me lo he planteado en mi vida profesional, tanto en mi hospital público, en la universidad a otro nivel, pero sí enseñando a los alumnos que están estudiando medicina. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Escuchar al paciente, hablar con él, citarlo de nuevo, citarlo con su pareja, valorarlo, explorarlo, pedirle estudios complementarios si es necesario, ¿de acuerdo? Y entonces así conseguiremos que los pacientes nos vayan a nosotros. Nos vayan a nosotros, no consulten en internet ni estén consultando por ahí, por un lado y por otro. Porque al final es un fracaso para todos, empezando por ello. Por tanto, propongo resolver o tratar de resolver este binomio de complejidad versus simplicidad con un sentido crítico y de honestidad profesional. ¿De acuerdo? Los eyaculadores precoces no lo apreciarán. Muchísimas gracias y quedo a la disposición de todos ustedes y dispuesto al debate. Gracias. Un minutito de discusión. No. Gracias, doctor Gutiérrez, por la exposición, brillante exposición en el tiempo que se le había asignado. Gracias por respetar el tiempo también. Y bueno, pues sabemos diagnosticar la eyaculación precoz, sabemos tratarla, pero si no tenemos al paciente delante, pues poco vamos a poder hacer. Entonces, como nos quedan unos minutos todavía para algunos comentarios o sugerencias de la sala, si alguien puede explicar por qué el paciente o qué es lo que debemos hacer para que el paciente no se quede detrás de una pantalla de ordenador buscando en Google cuál es el tratamiento para su disfunción sexual, pues adelante con los comentarios, por favor. Doctor Pomerol. Sí, Pedro. Gracias por la charla. Yo siempre hago la misma pregunta, soy pesadito del tiempo, pues. ¿Sabemos realmente cuántos problemas de eyaculación precoz resolvemos? O sea, ¿por qué no tenemos seguimiento a los pacientes? Siempre es lo mismo. Es una patología, es un problema que no hay manera de saber cuáles son los resultados. Y ahora es que, si hiciéramos hablar a los psicólogos nos darían unos, si hablamos nosotros nos darán otros. Pero yo creo que todavía no está hecho un trabajo que no había de ser tan difícil de realizar, que es el seguimiento
pues no sé, 1 año, 2 años, saber qué ha sucedido con estos pacientes que en la experiencia, yo creo, de una gran mayoría de los que estamos aquí, son pacientes que acaban desapareciendo, que no hay manera de poderlos seguir y, por lo tanto, no sabemos qué estamos haciendo, es decir, si nuestra actuación ha sido efectiva o no ha sido efectiva. No sé, yo, por ejemplo, ahora hice el prólogo de un libro de un psicólogo psiquiatra, hoy con unos resultados maravillosos, según él, y seguimiento a largo plazo, como 80% de buenos resultados. ¿Qué piensas, Pedro, de todo esto? Perdón, Pepe, ¿me lo preguntas a mí? Vale, bien, no lo sé, a lo mejor se lo estaba preguntando a Jesús o a otra persona, no lo sé. No te enfades. Hombre, totalmente, tienes toda la razón. La mayoría, yo calculo que aproximadamente un 60% de los pacientes que yo veo no vuelven a revisión. Esa pregunta es interesantísima. Y preguntarnos por qué no vuelven a revisión. Pero bueno, hay un 40% que vuelven a revisión y yo diría que ese 40% aproximadamente, hablo de experiencia, ese 40%, si incluso acuden con la pareja, aproximadamente la mitad se les resuelve el problema. Otra cosa es qué es resolver el problema. Claro, porque a lo mejor resolver el problema, él sigue a lo mejor con su eyaculación precoz, pongamos por caso. Pero esto no le produce problemas a él ni produce problemas en la pareja. Por ejemplo, en otros casos hay pacientes que responden al tratamiento farmacológico, concretamente con tamoxifetina, que ese es otro asunto a hablar, otros muchos no, sinceramente, es mi experiencia y me gustaría escuchar opiniones en la sala. ¿Qué podemos hacer o qué alternativa? Ha planteado algo que bueno, sería hacer un trabajo de seguimiento en condiciones, de carácter prospectivo y cómo se deben de hacer estos trabajos, al menos para que las P y las N sean lo más fiables posibles, nunca lo serán del todo. Pero bueno, eso está, al menos hasta donde yo sé, concretamente en nuestro mundo, en nuestro mundo en España ese trabajo está por hacerse, ¿no? Y lo ideal sería incluso pues hacerlo en combinación con los psicólogos, ¿no? O psicosexólogos. Hay que tener en cuenta que igual que entre los urólogos la mayoría consideran a estos pacientes, me lo dicen mis propios compañeros, unos locos, estos tipos están locos, aquí lo importante es el cáncer de próstata. Vale, bien. No lo voy a discutir, pero esta es la realidad. Y estoy seguro que muchos de los que me están escuchando asentirían conmigo. Bueno. Y luego, pero ¿qué te ocurre también con los psicólogos? Es decir, la mayoría de los psicólogos no están, hasta donde yo sé, preparados para abordar este tipo de pacientes, son muy pocos. Y luego el sesgo de los psicólogos, los urólogos y los andrólogos tenemos sesgos, pero Dios nos libre del sesgo de los psicólogos también. Entonces tenemos que de alguna manera desarmarnos de esos sesgos e intentar aproximar posturas, etcétera, ¿no? Pero lo que planteas es verdad y mientras no resolvamos esas preguntas, pues tendremos que seguir pendientes de todo esto, intentar resolverlo lo mejor posible y desde luego, Pep, lo que no nos beneficia es vender humo. Eso no nos beneficia. Nos queda tiempo para la pregunta del doctor Rosselló. Gracias, Jesús. Gracias, Pedro, por la presentación. Yo me quedo con una cosa que ha dicho que en más de una ocasión le he oído a algún paciente. Usted me está mirando a los ojos. Todos los demás que me han atendido no me han mirado a los ojos. Parece mentira. Y en colación de lo que dice el doctor Pomerol, a mí me van bien mis pacientes de eyaculación precoz porque estoy pendiente de ellos. Una vez que les pongo en un tratamiento que no dura menos de un mes, mes y medio, al mes y medio tienen un correo electrónico donde se les recuerda que han venido a visita, que han empezado un tratamiento, cómo les va. Y el 80% contesta el correo electrónico, porque tiene tiempo para contestar un correo electrónico. Quizás no tiene tiempo para atender una llamada telefónica, para hacer un estudio con una llamada telefónica, pero con un correo electrónico, ningún problema. O sea que las nuevas tecnologías, como hemos visto en otras presentaciones a lo largo del Congreso, son muy útiles para hacer este tipo de evaluaciones de cómo van nuestros pacientes. Y los pacientes lo agradecen y luego continúan y mejoran. Me parece bien, Mariano. Me ha gustado ese comentario. Una opinión personal mía. Sí. Vicente, ¿no? Sí, sí.
Buenos días, Pedro. Buenos días, Vicente, por segunda vez. Simplemente reivindicar mi profesión. Soy doctor en medicina desde el 95 con una tesis doctoral sobre educación sexual y, por tanto, los sexólogos y las sexólogas existimos. A verlos y a verlas, haylas. Siento no haberlos nombrado, tienes toda la razón del mundo. Por tanto, mis más profundas disculpas. Por tanto, Tomo nota. Lo de psicosexólogo no sé dónde se estudia. La sexología sí que doy clases en 4 universidades españolas, como sabes, y por tanto los sexólogos hemos resuelto siempre, antes de que aparecieran los inhibidores y las de recaptación de serotonina que algunos indicaban. Yo no he tratado prácticamente desde que salió la dapoxitina porque te dicen que no es efectiva. En jóvenes sí que lo es, en gente mayor que tiene una estructura de personalidad muy arraigada y un síntoma bastante fóbico en el ámbito de la eyaculación precoz, hay que trabajar otro tipo de historias. Aparte, evidentemente, como muy bien has dicho, que hay que mirar a los ojos, uno tiene que saber qué está haciendo en un setting terapéutico más allá del elemento sintomático. Gracias. Vicente, gracias a ti. Tomo nota con letras mayúsculas. Vuelvo otra vez a darte mis disculpas y a todos los sexólogos que estén aquí. Yo cuando hablo de psicosexólogo probablemente confundo el término y no lo hago con la debida claridad. Tomo nota a todos los efectos. Y en segundo lugar, lamentablemente la Universidad Española vive a espaldas de la sexología. Nosotros en mi facultad estamos viviendo ahora lo que se llama el modifica, es decir, la modificación del plan de estudio. Hay una normativa a nivel nacional que considera que la educación sexual y la educación en medicina reproductiva no es troncal. ¿Vale? Entonces, como mucho en algunas universidades, algunos locos, entre los cuales está la Universidad de La Laguna, no sé si por aquí estará Manuel Mas, pero Manuel Mas, la doctora Delia Báez, yo y algunos otros locos, yo estoy en la comisión Modifica en estos momentos y tuve que escuchar esto hace apenas unos días. Así mismo, como lo estás oyendo. Si esta es la situación de la Universidad Española. Somos unos locos. Y eso no tiene ninguna importancia. Bueno, como optativa y además en vez de 6 créditos se baja a 4,5. ¿Me comprende? Entonces esa es una asignatura que está pendiente para algunos, se escapa un poco a lo que estamos hablando aquí, lo sé, pero tengo que decirlo y me apetece decirlo. Es una asignatura que tenemos pendiente los sexólogos, algunos psicólogos comprometidos en este campo y los urólogos comprometidos en este campo con docencia en la universidad. En ello estamos. Pero que quede claro que la Universidad Española está a espaldas nuestras y nos mira como a unos locos. No se olviden de eso. Pues terminamos la sesión dándole las gracias al doctor Pedro Gutiérrez y pasando a la siguiente sesión. Gracias a ustedes, por aguantarme. Es divertido, ¿no? Es de lo que se trata.